Me alegra mucho. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión, Grupo 201, Epidemiología Aplicada 1. Ya comenzamos la grabación para que la tengamos de principio a fin. Bueno, entonces, muy puntuales como siempre, vamos a ir comenzando nuestra sesión de hoy. Eh, Quisiera preguntarles si de la última sesión, que fue la inducción, hay alguna pregunta, ya sea de la metodología o de lo que vimos de manera general en cuanto a este primer eje, o si estamos más o menos ubicados en cómo lo vamos a desarrollar. Todo eso está bien, ¿cierto? No tenemos preguntas sobre eso. Bueno, de pronto para quienes no nos pudieron acompañar la última vez, que bueno, fue realmente la primera clase la vez pasada, hayamos hecho la inducción, hayamos dicho que nuestra asignatura tenía 4 ejes, que íbamos a abordar en cada eje un diseño epidemiológico diferente, partiendo, digamos, en la pirámide de evidencia, desde los de más baja nivel de evidencia a los de más evidencia, empezando por estudios de corte transversal, pasando por caso control, luego cohorte y luego ensayo clínico y revisión sistemática, ¿cierto? Entonces es como nuestro recorrido general. Habíamos hablado de entregas de actividades evaluativas, una mensual, en donde está los lunes, eh, que vemos acá, 18 de septiembre es el primero, y en este orden de ideas decíamos que íbamos a tener 4 sesiones sincrónicas para cada eje, en donde las 2 primeras iban a ser para sentar las bases conceptuales, metodológicas, estadísticas en lo teórico, pero también en lo práctico, y las 2 siguientes iban a ser para eh, práctica, es decir, espacio para sustentar avances de esas mismas actividades evaluativas. Y dijimos, explicamos en qué consistía la actividad del eje número 1, que tenemos una base de datos de pacientes con desenlaces de posible éxito o fracaso virológico que estaban en tratamiento antirretroviral, y vamos a evaluar factores relacionados a ese fracaso virológico. También hicimos un recorrido por los diseños de investigación, recordamos esto que habíamos visto en primero, en cómo se clasificaba según el Centro Cochrane Iberoamericano en sus 6 tipologías, y quedamos en iniciar los estudios de corte transversal. De esto no alcanzamos a decir mucho, ¿o sí? Mentira, sí, ya alcanzamos a hablar algo de esto, ¿cierto? Pero bueno, ahí quisiera, como para hacer un recorderis, que ustedes saben que siempre lo hacemos al inicio de la sesión, eh, si hay alguna pregunta sobre eso. Y segundo, que me cuenten con sus palabras, pues que alcanzamos a ver de los estudios transversales, que son este estudio que nos vamos a enfocar en el eje número 1. Entonces, bueno, los escucho en esta primera parte como para ir arrancando. Juan, adelante. Bueno, profe, los estudios transversales, la clase pasada hemos visto que estaban en la columna observacionales, pero usted nos decía que no eran tan observacionales, sino que estaba como en la mitad de ambos, entre observacionales y analíticos, que miraban una parte determinada del tiempo y servía para determinar prevalencias, pero no para determinar en realidad una asociación entre causa y efecto. Yo recuerdo que usted decía, es que en realidad no es una asociación porque no está el antes y el después, sino que por el tiempo, sino que era más como una relación entre dos factores o algo similar. Eso es lo que recuerdo de los estudios transversales. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más va a comentar algo para complementar? Omar, adelante.
Profe, buenas tardes. Dentro de los estudios transversales, usted mencionaba algo sobre, habían estudios observacionales descriptivos y observacionales analíticos. Dentro de los descriptivos, se hablaba que estaba basado en individuos, que medía la exposición a un efecto y que estimaba prevalencia normalmente. Y en los analíticos se hablaba o se daba información sobre presencia y fuerza de aprobación o sobre la prueba de una hipótesis que se lanzara en ese momento, pero que no se podían asumir relaciones de causalidad. Esa fue la observación que usted sí dejó claro, que las aplicaciones que tenían los estudios transversales o estudios de prevalencia, que también se llaman así, se utilizaban mucho en la parte de salud, en la práctica clínica, en la evaluación de programas. Las ventajas que ofrecía era que estimaba una proporción de la carga de la enfermedad, que eran de corta duración, que eran fáciles y rápidos. La verdad no comparto mucho esa postura, que eran de bajo costo y que se utilizaba mucho para condiciones crónicas con baja letalidad. Y que normalmente los análisis estadísticos que utilizaba era el RP, que es razón de prevalencia, y el odds radio o el ORP, que eran los que comúnmente se utilizaban para el análisis de este tipo de estudios. Muy bien. Creo que lo de la duración y esto es relativo en cuanto a comparativamente con otros diseños que pueden necesitar más tiempo en su desarrollo, pero claro, toda investigación tiene su cuestión de tiempo allí y recursos. Bueno, muy bien, creo que con eso tenemos una muy buena introducción. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de la sesión de hoy? Poder eh, comprender los estudios transversales en su diseño y nos vamos a adentrar en el componente metodológico y analítico. Entonces, ya con esa introducción vamos a terminar de ver de manera muy breve asuntos de la prevalencia, cómo estimamos prevalencia con un estudio de corte transversal. Hacemos una actividad con una tabla cruzada para hacer análisis relacionales y a partir de ese ejercicio vamos a mirar, a analizar los resultados y nos vamos a hacer unas preguntas, ¿cierto? Y de alguna forma vamos a mirar qué limitantes nos pone estos diseños cuando estamos evaluando esas relaciones, ¿cierto? Entre factores y desenlaces. Entonces, ese es nuestro objetivo de hoy y después vamos a tomar la base de datos que está de VIH, la vamos a llevar al software, vamos a recordar cómo es que se codifican aquellas variables que no están codificadas, cómo es que se asigna una categoría numérica a una variable. Bueno, todo ese tema lo vamos a recordar porque pues, va a ser clave para el trabajo y hacer unos análisis bivariados, ¿cierto? Es decir, vamos a tratar de llegar al punto de que ustedes puedan tener, eh, a refrescar de pronto ese conocimiento que también han visto en otras asignaturas, pero ya más aplicado con la base de datos que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, muy bien por los compañeros que nos refrescan aquí de lo que hablamos la vez pasada. Creo que han hecho énfasis en cosas importantes como el estudio observacional de corte transversal, importante para estimar prevalencias. También se habló de la limitante en cuanto a causalidad cuando estamos evaluando asociación. Es decir, son estudios muy útiles para evaluar relación entre variables, pero no podemos hablar de causalidad, ¿cierto? Es decir, aquí eh, por la temporalidad que es sin sentido, tenemos esa gran limitante, ¿cierto? Pero sí podemos evaluar relaciones entre exposiciones y desenlaces y mirar cómo es su magnitud. Y esto nos va a servir para comprobar hipótesis, pero también para plantearnos otros cuestionamientos y quizás que puedan ser resueltos con otros diseños que sobre todo controlen la dirección en el tiempo. Bueno, entonces aquí ya el compañero también nos dijo algunas pruebas estadísticas o análisis o medidas de asociación que están presentes en estos estudios. La idea es que ahorita los podamos ver sobre el paquete estadístico. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos de la prevalencia porque es una medida
de frecuencia que generalmente estimamos en estos estudios transversales, ¿cierto? Este es el estudio, digamos que, primordial para estimar prevalencia, porque se enmarca en estudios generalmente poblacionales, ¿cierto? No quiere decir que en un servicio de salud o en un análisis muy específico no podamos estimar prevalencia. Sin embargo, estos estudios se enmarcan más en los niveles, por ejemplo, un estudio nacional. Por eso también cuando veamos en los artículos la palabra survey o national study o prevalence study, eh, tienen el alcance nacional, ¿cierto? O digamos, de algún departamento también, ¿cierto? Es decir, están en ese nivel. Entonces, hablamos de dos posibles tipos de prevalencia. Por un lado, la prevalencia puntual, por otro lado, la prevalencia de periodo, también llamada lápsica, en la que aquí tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Em, bueno, pero bueno, antes de ir a la fórmula, pues creo que también habíamos hablado de qué era la prevalencia conceptualmente. ¿Quieren recordarlo para que lo tengamos todos en la memoria? ¿Alguien que me ayude de pronto? ¿Qué era la prevalencia? Juan, adelante. Profe, pues habíamos hablado que la prevalencia era el número de personas con un evento en un determinado tiempo, lugar y persona. Ujú. Es una proporción, muy bien, un porcentaje de personas o individuos que presenta una condición o característica, ¿cierto? No necesariamente es prevalencia de enfermedad, puede ser prevalencia de una exposición, de un factor, de una característica, ¿cierto? En un momento y tiempo determinados. Se circunscribe en esos tres elementos de población o persona, tiempo y lugar, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir, estimar la prevalencia del uso de gafas el día de hoy. Entonces, si hiciéramos una encuesta, podríamos calcular cuántos de nosotros presenta gafas o está usando gafas en este momento sobre el total. Entonces, si somos 10 y estamos usando 5, sería el 50% de la prevalencia del uso de gafas, ¿cierto? Es decir, no siempre es una condición patológica, no siempre es una enfermedad. Podemos mirar esa proporción de personas que comparten una característica, ¿cierto? ¿Cuántas personas están expuestas a determinado factor de riesgo laboral, por ejemplo, ¿cierto? Sin que ello necesariamente se relacione con una enfermedad propiamente. Bueno, entonces la prevalencia de punto es muy sencilla de calcular y se consta, digamos, consta de un numerador y un numerador que está dado por la cantidad de personas que presenta el evento o la característica en ese momento determinado sobre la población en ese momento. Y la prevalencia del periodo cambia el denominador y es que tiene en cuenta la población a mitad del periodo. ¿Por qué? Porque la prevalencia del periodo puede ser, digamos, de un periodo de 2 años, ¿cierto? Entonces, en el largo de esos 2 años yo puedo estimar cuántas personas tienen la característica y necesitamos tener una población media, en este caso, la que se presenta en la mitad del periodo. Entonces, bueno, acá tenemos, no voy a leer toda esta parte tampoco, pero ustedes van a tener allí algunos ejemplos. La idea es que cuando nosotros dispongamos de los datos, podamos precisar si nuestra estimación va a ser puntual o de periodo. El resultado no va a cambiar y es un porcentaje, ¿cierto? Entonces, si nosotros, el ejemplo que veíamos ahorita, 5 sobre 10, vamos a hablar de un 50%, es decir, podemos siempre expresarlo por 100 para que nosotros podamos definir en términos también que sean comparables estas prevalencias, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí hay un ejemplo, la prevalencia en la parte superior, la de punto, donde vemos el porcentaje de una serie de personas que reporta síntomas de alergias durante la primera semana de mayo de 2016.
Entonces, si toda la población, sumando los azules y los rojos, es mi denominador, los rojos serán quienes han reportado estas alergias eh, durante ciertos periodos y pues su cociente será nuestra prevalencia, ¿cierto? Digamos, allí, si nosotros en un estudio como el de VIH fuéramos a calcular la prevalencia del fracaso virológico, nuestro denominador será la totalidad de los registros y nuestro numerador será solo aquellos que presenten el fracaso, así como podemos calcular la prevalencia de cualquier otra característica. Prevalencia de el sarcoma de Kaposi, prevalencia de las leucocitosis, prevalencia de personas que tengan preferencia sexual heterosexual, las características que podamos definir nosotros. ¿Listo? Esa es la del punto. Aquí no hay tanto problema porque tenemos datos de la población que son fijos, es decir, nuestro denominador no va a cambiar. En la prevalencia de periodo, miren que aquí ya cambia. El ejemplo es durante 1980, en el estudio de Framingham, se examinó a 2.477 sujetos en cuanto a las cataratas y se encontró que 310 las presentaban. Así, la prevalencia y nos muestra el cálculo. Entonces, miremos que del N total, 2.477, que sería toda la torta, tenemos 310, que sería nuestro numerador. Eh, lo calculamos, ¿cierto? Y pues tenemos el valor. ¿Qué cambia con respecto al anterior? Que nosotros tomamos este denominador en la población a la mitad del periodo. Si nosotros tuviéramos acá 79, 80 y 81 y tuviéramos una variabilidad en estas poblaciones que fueran cambiando, nosotros nos tomamos la población a la mitad del periodo, ¿cierto? Esa es digamos, la característica principal que diferencia a la fórmula de la puntual y es es la población en la mitad del periodo, ¿cierto? Si tuviéramos un periodo de 4 años, tomamos la de la mitad, ¿cierto? O de un año, tomamos justo cuando se parte el año y empieza el segundo semestre. Es decir, es un promedio de la población, ¿listo? Eh, no tenemos que calcularla para cada punto del año, sino que decimos que durante ese periodo, esa fue la media poblacional, ¿cierto? Pero pues no cambia nada más. La expresamos por 100. Nuestra interpretación siempre debe contener todos los elementos que vimos, persona, tiempo, lugar. Es decir, aquí nosotros diríamos que el 12.5% de las personas que estaban participando en este estudio tenían cataratas en el estudio de Framingham en 1980. Es decir, hay que mencionar completo. Si nosotros dijéramos la prevalencia del 12.5, estamos dejando la población, el espacio geográfico y el tiempo. La prevalencia se delimita en esos términos, por lo que puede cambiar. Si yo realizo este estudio 10 años después, quizás mi prevalencia va a ser diferente, ¿cierto? Entonces siempre la delimito en esos términos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver que esta fórmula de la prevalencia tiene dos partes, la incidencia y la duración media de la enfermedad. Y es como este tanque de agua en la que si aumenta la incidencia, este tanque se va llenando y la prevalencia también aumenta. Y hay unos puntos de fuga donde podría disminuir esa prevalencia y es las muertes o las curaciones u otros factores que vamos a ver, las emigraciones también de población, es decir, las dinámicas poblacionales. Es decir, dentro de la prevalencia está también la incidencia. ¿Por qué? ¿Quién me dice qué viene siendo la incidencia entonces? A ver, Serían los casos nuevos, los casos nuevos. casos nuevos de enfermedad, exacto. Entonces, la incidencia son los casos nuevos de población a riesgo o expuesta que ocurren en un momento determinado. Entonces, si van aumentando los casos nuevos de enfermedad, la prevalencia se va aumentando. Y esto también se relaciona con la duración media de la enfermedad, que es una
enfermedad crónica, por ejemplo, la prevalencia se mantendrá. ¿Listo? Si es una condición altamente letal, la prevalencia, digamos, no será tan alta, ¿sí? Porque esa duración es corta. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros factores, además de esos tres, aumentan o disminuyen la prevalencia? Aquí los vemos. Aumentan mayor duración de enfermedad, que se prolongue la vida sin curación, que haya más casos con el diagnóstico, o que se importen casos de enfermedad por situaciones de inmigración, o que emigren los pacientes sanos, o que haya más susceptibles que también estén inmigrando. Las posibilidades diagnósticas también cuando mejoran, que podamos tener acceso a los diagnósticos de forma más temprana o que sean más sensibles las pruebas diagnósticas, va a mejorar el diagnóstico y por tanto la prevalencia va a aumentar. Y el hecho de tener mayor información también sobre las condiciones patológicas. Por el contrario, pues ¿qué disminuye esa prevalencia? Menor duración de la enfermedad, que sea altamente letal o que los casos disminuyan, que inmigren sanos o que emigren enfermos a otras zonas geográficas o que aumente la curación. Entonces, miren que por eso eh, damos siempre nuestras estimaciones en esos términos. Cuando estén haciendo sus trabajos, mencionen en los resultados, se estimó una prevalencia del tanto por ciento de personas con fracaso virológico en la IPS tal en el año 2020, ¿cierto? De aquí en adelante procuremos siempre delimitar o enmarcar ese resultado en esos componentes. ¿Listo? Porque ya sabemos que esto es muy variable. Incluso por eso los estudios nacionales se van actualizando, ¿cierto? Porque pierden su vigencia en cuanto a que por las dinámicas poblacionales y por otras variables distintas, pues debemos ir conociendo cómo es que está todo el cambio, digamos, de la prevalencia. Si se ha disminuido, qué debemos hacer a nivel de salud pública, por ejemplo, o en un servicio lo mismo, qué estrategia o qué acciones vamos a implementar de acuerdo con la prevalencia de la enfermedad. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio para que podamos calcular, entre otras cosas, las prevalencias. Esto que vemos acá es una tabla de 2×2 en la que el contexto es el siguiente. Se hizo un estudio de corte transversal en donde se midió, por un lado, la obesidad como un posible factor de exposición y la diabetes como un factor de desenlace. Se evaluó en los sujetos y se llegó al diagnóstico de obesidad o diabetes y acá tenemos todos los resultados. Hay casillas que vamos a tener que completar y tenemos la misión de calcular estas proporciones de prevalencia. Entonces vamos a leer qué es lo que vamos a hacer acá. Primero, proporción de prevalencia de diabetes, es decir, tenemos un análisis por columnas. Casi siempre en la tabla de entrada el desenlace va en las columnas y las exposiciones en las filas. Puede hacerse al revés, la tabla cruzada, no pasa nada, pero habría que tener claro, no perdernos en el proceso, por ejemplo, cuando estemos haciendo los cálculos de las razones de prevalencia o los OEs, ¿sí? Una forma de pronto de no cambiar la tabla y confundirnos es siempre colocar en las filas la exposición y en las columnas el desenlace. Entonces miren que estas dos primeras, proporción de prevalencia de diabetes sería por las columnas, proporción de prevalencia de obesidad sería de la exposición, en este caso. Prevalencia de diabetes en obesos, entonces nos vamos a ir sobre la fila de obesos, cuántos de ellos son diabéticos, luego prevalencia de diabetes en no obesos, sobre los no obesos, cuáles de ellos son diabéticos, luego vamos a calcular una razón de esas prevalencias. Vamos a pasar luego a las proporciones de obesidad, es decir, la exposición en los diabéticos. Entonces, de todos los diabéticos, ¿cuántos de ellos son obesos? Luego, de los no diabéticos, ¿cuáles presentan obesidad? Calculamos esa razón de esas proporciones de exposición y al final calculamos el OR de prevalencias, que también va a ser una medida de asociación. Y ahí estamos hablando que hemos hecho análisis horizontales, es decir,
prevalencia de exposiciones, también de desenlaces y cruzados, que vienen siendo las medidas de asociación que vimos atrás, razones de prevalencia y OR de prevalencia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí va a haber mucha participación. Quienes quieran hacer los cálculos y mencionarlos en el micrófono, excelente. Quienes quieran hacerlo y copiarlo en el chat, también. Más allá de mostrar un resultado, 0.12, se trata de mostrar cómo llegaron a él. Casi que yo iré copiando aquí cuál fue el numerador, cuál fue el denominador, y ustedes también van a ir interpretando de una vez. No vamos a dejar la cifra sola, sino vamos a interpretarla para ir apropiando todo eso que dijimos de persona, tiempo, lugar. ¿Listo? Entonces, si quieren, vámonos con el primero. Pero el primero es completar la tabla. Entonces, si quieren, hagan sus cálculos, me dicen qué va aquí, yo lo voy a salir de la presentación para poderlo hacer aquí, que no quede a mano alzada y quede mejor. 240. 240, listo. 438 en el no. 438, no diabético, no obeso. Y la sumatoria 889. 889. Bueno, si a alguien le da distinto, me cuenta, ¿sí? Porque pues yo digamos que ahorita igual vamos validando la información. Bueno, muy bien. Primera pregunta entonces, proporción de prevalencia de diabetes. ¿Cómo la calculamos? En últimas, ¿cuál es el numerador y el denominador? Profe, pues yo diría que la proporción de prevalencia en diabetes serían los que sí son diabéticos, el total que serían 586, sobre el total de la población que será 1475. Ok, ¿están de acuerdo? ¿Alguien no? ¿Cuánto nos da este cociente? Pues a mí me da 0.770, 0.70. Y eso lo multiplicaría por 100 para pues, pasarlo a porcentaje. 0.70, ¿a todos les dio? Vayamos validando. No hay sea Profe, pero es 586, no 583. 586. Listo. Vayamos validando, que nos dé a todos. Yo coloco aquí la calculadora y vamos haciendo. 586, muy bien. Tenemos los diabéticos, la totalidad sobre la población N, que sería 1475. Estaba a Ah, lo estaba punto, haciendo al revés. Era 0.39, perdón. entonces a punto 39, bueno, ¿cierto? Entonces, bueno, Aproximándolo 0.4, profe, porque da 0.3972. pues dejémoslo punto 39. Si quieren, dejémoslo punto 39. Con dos dígitos. Y todas las manejamos así con dos dígitos. Bueno, ahora sí. Esto lo multiplicamos por 100 y nos daría 39%. ¿Cómo se interpretaría? Profe, que el 39% de la población tiene diabetes. Entonces Exacto. toca especificar pues en qué año, en qué lugar, pero pues hasta ahí ese momento pues, sería así esa tabla. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí sabríamos todo el contexto, en dónde se hizo ese estudio, en qué año, y le colocamos el resto, ¿no? Pero ese sería la proporción de prevalencia o también la prevalencia de diabetes en esta población es 39%. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vámonos con proporción de prevalencia de obesidad. Igual, medita numerador, denominador, total, interpretación. A ver, vámonos con Yurin. Adelante. En ese caso sería el numerador 691, que sería el total de personas obesas sobre el total de la población, que es 1475. ¿Listo? Eso da 0.46, que por 100 pues sería 46% de la población.
tiene obesidad. O la Tiene prevalencia de obesidad en esta población es del 46%. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, entonces, esas son las más sencillas, ¿no? Prevalencias de la exposición, que sería obesidad, en este caso, y de la diabetes, que sería la condición, el outcome, para este ejercicio particular. Bueno, vámonos con prevalencia de diabetes en obesos. Fabián. Profe, entonces ahí el numerador, prevalencia de diabetes con obesidad sería 240. 40. Y el denominador sería, a ver, le digo yo, sería 691. 691. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, señor. No sería 586 por diabetes. Estamos en prevalencia de diabetes en obesos. Lo que dijo el compañero, yo estoy de acuerdo. El 240 como numerador, porque los son los que sí tienen diabetes Sí. en los obesos, y pues el total de obesos que serían 691. Muy bien. Sí. Fíjense que incluso otra forma, a veces uno se pierde y bueno, ¿cuál es el denominador? Es más fácil primero definir el denominador. Prevalencia de diabetes en obesos. Entonces, en obesos es mi denominador. Me voy por la fila de obesos en sí, que serían los 691. Y ahora, dentro de ellos, únicamente tengo los 240 que sí tienen diabetes y los 451 que no. Entonces, me voy por los 240. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuánto nos da este cociente? ¿Nos dio punto 35? 34.73. Sí. ¿Me ayuda con la interpretación? Tenemos el 4. El 35% de la población de obesos tienen diabetes. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí lo de la aproximación no lo estamos haciendo para quedarnos con 2 dígitos, pero se podría aproximar este a punto 35, ¿cierto? Bueno, eso creo que no nos genera mayor polémica, dependiendo el criterio para aproximar, que puede ser después de 5. Lo estamos dejando 34 por la parte inferior, pero lo podemos haber dejado en 35. Bueno, no hay lío, digamos, en este punto. Bueno, muy bien. Vámonos ahora con prevalencia de diabetes en no obesos. Profe, buenas tardes. Sería 240 entre 784, que es el total de obesos. ¿Quién no está de acuerdo? Nos va corrigiendo. Yo voy copiando lo que me dicen, pero Yo no no. estoy de acuerdo. Sería tres, yo tampoco estoy de acuerdo, 46. serían 346, que Sería, son los pacientes que no tienen, sí, que no no tienen me, obesidad, pero son diabéticos. Sobre el total de los no obesos, que son 784. no por mentira, 100. sí son los 240, porque dice prevalencia de diabetes en no obesos, Son pacientes que sí tienen diabetes. que sí tienen diabetes, pero no son obesos. ¿Cuál es más fácil obtener? El no obesos, el denominador. Entonces son ¿Cuáles son los no obesos? el 784. Perfecto. Estamos de acuerdo con que el denominador ya está bien. Y el numerador de esa fila, los que son diabéticos, ¿cuántos son? Los 240. 46. 346. Porque sí De son acuerdo. diabéticos, pero no son obesos. De acuerdo, muy bien. Ahí Sí, sí. es casi siempre, es más fácil el denominador. Es decir, uno podría invertir en no obesos cuántos son diabéticos, porque fíjense que acá estamos partiendo, nos dice prevalencia de diabetes en no obesos, pero es más fácil, es decir, de los no obesos, fijar el denominador, cuántos de ellos tienen la condición. Muy bien, ¿cuánto nos dio este cociente? 44.13.
4413. Entonces me conecto a mi computador, porque esto ya está pidiendo carga. Eso quiere decir que nos dio 0,44 por 100, 44.1, ¿cierto? 13. Bueno, para ser más exacto. Listo, entonces, ¿cómo sería la interpretación? Puede ser más repetitivo, pero en la medida que vamos repitiendo, creo que se nos va pensando mejor la interpretación. El 44.1% de los pacientes no obesos presentan diabetes. Perfecto. Muy bien. O hay una prevalencia de diabetes de 44.13 en los pacientes no obesos. Es otra forma de decirlo. Sí, hay muchas formas. Bueno, muchas no, pero un par de ellas sí. Bueno, entonces vámonos con la razón de prevalencia. Miren que aquí hemos determinado proporciones. ¿Mm? ¿Qué viene siendo una razón de prevalencia? Primero definámosla. Son la división de los expuestos con los no expuestos. ¿Sí? Aquí vamos a evaluar, sí, sabemos de que una razón es una división. ¿De quiénes? De dos prevalencias, ¿cierto? De los que están expuestos y de los que no están expuestos. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Cuáles dividimos con cuáles? ¿Podríamos dividir diabetes en obesos con diabetes en no obesos? Sí, esa es la que vamos a hallar. Muy bien. Razón de prevalencia de diabetes en no obesos sobre la prevalencia de diabetes en no obesos. ¿Listo? Entonces, vamos a, si quieren, por colores, que nos queda mejor para definirlo, coloquémosle este amarillo, coloquémosle este azul, y esta RP sería la división entre esos dos. ¿Cuánto nos daría? ¿79%? ¿79? Pero bueno, primero coloquemos numerador, denominador. Del numerador teníamos 0.34, el amarillo, ¿cierto? Que nos dio en la prevalencia de diabetes en obesos. Y el denominador 0.44. Estamos bien, ¿cierto? Y esto nos da 0.79, ¿sí? ¿Lo verificamos? A mí me da 0.77. Punto 77. Exacto, entonces 0.77. Listo, y esto por 100, igual que siempre. Bueno, esta no va por 100, mentira, porque esta es una razón de prevalencia. 0.77, hasta ahí. Bueno, entonces acá combinamos, o más bien, estamos dividiendo dos prevalencias de los expuestos, que son obesos, sobre los no expuestos. Es decir, la fórmula de la RP, que es la razón de prevalencia, viene siendo esta que vemos acá. Aquí tiene nombre razón de incidencias porque se calcula exactamente igual, ¿sí? En este caso, la incidencia va a cambiarse por prevalencia y nos dice que incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos es lo mismo a decir prevalencia en expuestos sobre prevalencia en no expuestos. Una PE y una PO, ¿sí? Es la misma fórmula, ¿sí? Estamos evaluando o estamos estimando la división entre dos prevalencias, pero no cualquier prevalencia, sino la de expuestos sobre los no expuestos. Y como nuestra exposición es la obesidad, será encima siempre el numerador los expuestos, o sea, los obesos, y en el denominador siempre los no obesos, los no expuestos. Ojo con ir a dividir no obesos sobre obesos, ¿sí? Siempre es la prevalencia en quienes están con la exposición sobre quienes no lo están. ¿Listo? Entonces, hay varias cosas. Vayan casi que memorizándose pues esta fórmula, ¿cierto? Que nos va a ser muy útil de aquí en adelante. Si no tenemos acceso a una calculadora epidemiológica, es tan sencillo como hacer una tabla de estas a mano, súper rápido, si estamos pues urgentes de hacer el cálculo,
Una vez calculemos las dos prevalencias, calculamos la razón. ¿Listo? Y vendría siendo este valor que está acá, 0.77. ¿Qué les dice este 0.77 si lo fuéramos a interpretar? Profe, pues yo creo que como es una división, entonces si me da mayor a 1, estaría hacia como el numerador, como a favor del numerador. Si me da menor de 1, estaría como a favor del denominador. Entonces, en este caso, que me estaría dando 0.77, yo pensaría que está más hacia favor del denominador, que hablamos de diabetes en no obesos. Entonces, me imagino yo que la mayoría de los casos o la mayoría de los datos estaríamos hablando de que se presenta diabetes en no obesos, pero no sé si está bien. Está bien ese análisis, pero creo que ustedes ya empezaron a ver algo, porque aquí vamos haciendo los cálculos, pero la idea es ir analizando de forma integral lo que nos va dando. ¿Qué les llamó la atención hasta el momento? Eso que dice el compañero, creo que es Juan, ¿cierto? La interpretación sería esa, pero ¿qué les llama la atención de esta población? Porque miren, el 46% es obesa, el 39% es diabética, hay más porcentaje de obesos que de diabéticos, y en los obesos, fíjense que hay un 34% de diabéticos, mientras que en los no obesos hay más diabéticos. Por tanto, cuando calculamos esa cociente, lo que dice el compañero, el 1 es la igualdad de las razones. Si yo tuviera la misma prevalencia en expuestos que en no expuestos, el número va a ser 1 y por tanto no hay diferencias entre expuestos y no expuestos. Pero aquí me está diciendo que está por debajo de 1. Es decir, esto me lleva a pensar otras cuestiones por esta población, ¿sí? Entonces, dejémoslo hasta aquí para no tener como toda la interpretación ahorita la vamos dando, ¿cierto? La idea es que ustedes, cuando también estén haciendo sus ejercicios, puedan interpretar de forma completa, así como lo hicimos con las prevalencias. Ahorita lo vamos a ver, y creo que con este ejercicio que les traje por aquí, con esto que puede verse un poquito infantil, pero creo que con esta nos queda todo siempre muy claro. Y esto es lo que vamos a ver con el 1 y qué indica cada una de esas cosas. Si uno, ya les di la palabra, si uno dividiera las mismas prevalencias, va a dar 1 y quiere decir que no hay diferencia ni entre expuestos y no expuestos, ¿cierto? Es decir, aquí no hablamos de un factor que aumente la posibilidad o que disminuya esa posibilidad de presentar la enfermedad, ¿sí? Pero aquí estamos en otro escenario, ¿sí? Ahorita damos la explicación completa del 1, por encima de 1, por debajo de 1. ¿Quién me dice antes de darle la palabra, qué nos faltaría a estas estimaciones? Porque aquí estamos haciendo unos cálculos, pero ¿no creen que nos falta algo? Si Omar tiene la respuesta, aproveche, si no, ahorita nos cuenta su pregunta. ¿Qué nos falta acá a todas estas estimaciones que estamos haciendo que son puntuales, pero algo puede faltar? ¿La asociación entre los dos, tal vez? No, todavía no nos vayamos tan allá. Toda medida puntual va acompañada ¿de qué? ¿De un índice de confianza? De un intervalo de confianza. De un intervalo, sí, perdón. Muy bien. Fue Yuri, ¿cierto? No, Elizabeth. Elizabeth. Lo que dice Elizabeth es muy cierto. Siempre, toda medida puntual, cuando hablamos de muestras, ¿cierto?, poblacionales, va acompañada de una medida de dispersión. En este caso, las prevalencias van acompañadas de un intervalo de confianza de una proporción. Quiere decir que este valor de 39 no es exacto, sino que oscila en un rango de valores. Lo mismo este 46, todos los que hemos estimado. Este tampoco nos podría faltar su intervalo. Ustedes ya saben calcular intervalos de confianza y para eso hay unas fórmulas, y si uno se pusiera a hacer esto manual, lo puede llegar a hacer, pero digamos que eso lo han hecho en otras asignaturas, creo que con la propia Claudia, en la que echan papel y lápiz, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a hacer, lo vamos a obtener
con una calculadora estadística, ¿cierto? Nunca se les olvida, había una docente mía que nos decía, un intervalo de confianza no se le niega a nadie, ¿sí? Lo decía en chiste, pero así nos fue recalcando la importancia de que en todas las estimaciones siempre van acompañadas de una medida de dispersión, ya sea una desviación estándar, un error estándar, ¿sí? En este caso, un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Antes de continuar, les voy a presentar esa calculadora estadística para que de pronto si no la conocen, la puedan utilizar. Se llama OpenEpi. Esta es una de las tantas que hay muchísimas. Esta de pronto, pues me gusta usarla por lo que pues es confiable. Aquí está, digamos, la fuente citada, mantiene actualizada. Se puede utilizar, ¿sí? Digamos, no necesita instalación, basta con entrar en un teléfono o en una tableta o algún dispositivo con acceso a internet y aquí puede hacer uno varios cálculos. Todo lo que está aquí lo pueden hacer, pero en este caso vamos a utilizar la opción de tablas de 2x2. Esta, 2x2 table. Para entrar los datos de nuestra tabla aquí y encontrar los intervalos y no hacer todo, digamos, a mano. Ahí nos podemos demorar nuestro tiempo. Pero desde que ustedes entiendan cómo se calcula un intervalo, cuál es el sentido del intervalo que indica estadísticamente, pues ya esa parte ya estaría superada, ¿cierto? Aquí, digamos que la idea es poder encontrar el intervalo lo más rápido. Entonces vamos a llevar estos valores. Entonces miren, exposición también está en las filas. Aquí dice que son 240, 451, 346 y 438. C91, 346, 784, 586, 889 y 1475. Listo, perfecto. Entonces calculamos. Aquí vamos a encontrar otras cosas que ahorita también vamos a utilizar, pero pues nos vamos a ir básicamente a nuestra... Aquí podemos corroborar muchas cosas. Incluso fíjense que acá hay varias cosas. Aunque veamos en diferentes términos, es lo mismo que hemos calculado. Dice acá, riesgo en expuestos, 34.7. ¿A qué se les hace familiar? A este. ¿Cuál es la exposición? Obesos. Este es el riesgo en expuestos, 34. Este que vemos acá. Si fuéramos a copiar el intervalo, pues 31.27 a 38.36, ¿sí? Ahorita no lo voy a copiar y pegar por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Pero este es nuestra famosa prevalencia de diabetes en expuestos. Aquí está nombrada de otra forma, ¿cierto? Pero es lo mismo. Miren el riesgo no expuestos, pues es el otro que calculamos, el denominador de nuestra RP. 0.44, entonces nos llevamos este intervalo y entonces ahora tendríamos que en nuestros documentos reportar nuestro intervalo de confianza, que aquí lo tendríamos, ¿listo? Bueno, aquí, overall risk, todavía no nos suena, que no lo hemos calculado, ¿cierto? Pero sí tenemos este risk ratio, que se acuerdan que dijimos que en esta fórmula, este RR es la misma fórmula del RP, ¿sí? Solo que aquí, claro, como hablamos de incidencia, en un RP será un cociente de prevalencias, pero es el mismo. Miren, nos dio punto, bueno, aproximándonos 78 con ese intervalo. Y ahí lo tendríamos. Entonces miren que este sí me lo voy a llevar. Punto 69. Entonces hice 95%. Punto 69 a punto 89. Bueno, entonces aquí. Porque es importante traer aquí más que en los otros. Los otros, claro que también lo es, ¿cierto? Pero aquí es sumamente importante porque estoy dividiendo dos prevalencias. Y habíamos dicho que los posibles alternativas son que sea 1, que sea menor de 1 o que sea mayor de 1. Cuando es 1 ya lo dijimos. Cuando es menor de 1, quiere decir que ¿quién es más grande? ¿Numerador o denominador? Ya por ahí Juan creo que nos dio unas pistas, pero
Denominador. Denominador va a ser mayor, ¿cierto? ¿Este es el caso? No, porque 44, perdón, sí, porque 44 es mayor que punto 34. Estamos justo aquí, punto 77. Si tuviéramos al revés, punto 34, 44 sobre 34 nos va a dar mayor de 1. Esto tiene tres posibles interpretaciones, tres caminos, ¿sí? O da mayor o menor o 1. No hay forma de que dé distinto a eso. Pero ¿qué pasa cuando da menor de 1? ¿Cómo lo interpreto? Y esto, además, considerando el intervalo, porque si un intervalo de confianza no se le niega a nadie, en el cálculo tampoco en la interpretación. Es decir, no solo me quedo con esta medida puntual, sino que además observo el intervalo, cómo se comporta. Porque qué tal que esta medida puntual no sea 1 exacto, pero su intervalo se encuentre entre 0.02 y 2. No me puedo olvidar del intervalo. El intervalo aquí, por ejemplo, incluye el valor de 1. ¿Cierto que sí? Entonces, si yo estoy interpretando este punto 77 con su intervalo, todos ellos son, hagamos como una lista de chequeo que uno, digamos, hace aquí. Y es, si yo tengo... Voy borrando esto. Vamos bien hasta ahí, ¿sí o no? Yo me pregunto, esta medida puntual es menor de 1. Entonces pongámosle menor de 1. Cuando nos enseñaban menor de 1, ¿qué me indica? Es un factor que cómo se comporta. ¿Aumenta la probabilidad de presentar el evento? ¿Disminuye la probabilidad? ¿O qué pasa ahí? Disminuye la probabilidad, ¿no? Disminuye. Eso es lo que nos dicen cuando pasa menor de 1, ¿cierto? Disminuye. ¿Qué nos dice el intervalo, el límite inferior? También es menor de 1, ¿cierto? Es decir, seguimos siendo consistentes. Esta medida nos dice que disminuye la probabilidad y el intervalo inferior nos dice disminuye. ¿Y qué nos dice el superior? También que disminuye, ¿cierto? Siempre los miramos todos a los tres. Por el ejemplo que decíamos ahorita, si el 1 está aquí, ya deja de ser significativa esta medida puntual. Ahorita vamos a ver varios ejemplos con estos dibujitos, ¿cierto? Pero puntualmente en este ejercicio, diríamos que aquí encontramos que tanto la medida puntual como su intervalo, todos tres están por debajo de 1, en el que nosotros nos indicaría este dato, ¿cierto? Que es el tema, digamos, de la exposición a la obesidad. Sería un factor que me protege la diabetes, ¿sí o no? Eso es lo que interpretaríamos. Con todas las posibles debates y refutaciones que pueda tener esto frente al conocimiento científico al día de hoy. Uno no afirmaría eso, pero en el contexto de estos datos, esto es lo que estamos encontrando. Y estos datos son pensados justamente para esta actividad, para ir a pensar otras cosas de estos estudios de corte transversal. Esto es lo que estamos encontrando aquí, ¿cierto? Pero precisamente por este comportamiento que veíamos acá, hay más obesos que diabéticos, y dentro de los obesos, pues hay menos diabéticos que entre los no obesos, ¿sí? Todo esto hace que nosotros encontremos esto como primer hallazgo. Nuestros resultados indicarían eso, ¿sí? La exposición, el ser obeso, me disminuye la probabilidad de presentar diabetes, y esto es significativo. ¿Por qué? No incluye el valor de 1, porque todos me están indicando lo mismo, ¿sí? Tengan eso en mente, porque ahorita vamos a empezar a mirar esto por qué pudo haberse debido en un estudio de corte transversal. Yo no esperaría encontrar esto, la literatura me indica otras cosas. Yo esperaría encontrar que esto estuviera por encima de 1, tanto la estimación puntual como el intervalo inferior
y el superior, ¿cierto que sí? Donde uno puede afirmar, el ser obeso me aumenta la probabilidad de presentar diabetes en tantas veces. ¿Mm? Pero particularmente presten atención a ese hallazgo. ¿Hay preguntas hasta acá? Sí, profe. Adelante, ¿quién me está preguntando? Bueno, profe, bueno, quizás estoy mezclando cosas, pero bueno, normalmente cuando, y perdón, me salgo del contexto, cuando uno habla, digamos, de un valor P, dice que entre más se acerca a uno, es porque mayor asociación hay, o bueno, por lo menos eso es lo que entiendo en este momento. No sé si fue que me perdí o si es así. Cuando, digamos, esta razón de prevalencia es mayor de uno, es cuando mayor asociación hay. Cuando es mayor de 1 indicará que, primero, es un factor que aumenta la probabilidad de presentar el desenlace. El cuánto, la magnitud, me viene dada por esa medida puntual. Si es 2.4, pues yo diré que es 2 veces más. ¿En quiénes? En los obesos con respecto a los no obesos, ¿cierto? Pero fijémonos que aquí pues no es ese escenario. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Ah, Aparte, bueno, para y para bueno, continuar. bueno, eso ya me quedó muy claro. O sea, mayor de uno es porque eso va aumentando la asociación. Bueno, lo otro es, cuando nosotros hablamos de un intervalo de confianza del 95%, no sé si yo entendí bien el concepto o si lo tengo totalmente erróneo. Eso quiere decir que el 95% de las personas, un ejemplo, el 95% de las personas están dentro de ese rango de 0,69 a 0,89. No ¿O qué indica quiere eso decir el exactamente. 95% ¿Alguien ahí? se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Creo que, bueno, quienes estuvieron conmigo el semestre anterior vimos una página donde hacíamos un ejercicio con unas baloticas de colores, ¿se acuerdan? Y ahí lo habíamos aprendido. Pero si quieren, vayan recordando y ya les coloco eso para que lo recordemos rápidamente. Bueno, Guarda relación con la precisión, conceptos de precisión. sí, Pero del sí. dato, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué indica? Es decir, Que si se hacen estudios posteriores, podría dar entre el 0,69 y el 0,89 el 95% de los estudios posteriores o experimentos posteriores. ok, Es decir, miren, no está diciendo aquí que todos los datos que se vayan a repetir sean 0,7, sino que, por ejemplo, si alguien más u otro estudio lo repite con poblaciones similares, le puede dar entre 0,69 a 0,89, porque es el 95% de confianza que se está utilizando. de acuerdo. Para agregar a todo lo anterior, y es, si yo repitiera este estudio 100 veces con diferentes muestras, no con la misma, con diferentes muestras de esa población, yo encontraría que en 95 veces de esas 100, mi estimación puntual oscila o se mueve en este rango de valores. O sea, eso es muy preciso. Por eso no es recomendable bajarnos al intervalo al 90%, ¿cierto? Sí podemos aumentar los 99 si queremos más precisión, y ya diríamos que de las 100 veces que yo realice el estudio con diferentes muestras, eso no puede faltar en ese concepto, yo encontraré que un 99 veces se mueve en ese intervalo de valores, ¿cierto? Eso es alto, pero esa es la salvedad. Si yo tengo estas cajitas de balotas y obtengo muestra número 1 y obtengo esta y esta, obtengo con ese intervalo de confianza esos valores. Si tomo otra muestra distinta, cojo esta bolita y esta bolita, obtendré ese intervalo con ese 95%. Y así sucesivamente. Si tengo otra muestra de estas crucecitas, ¿sí? Con muestras distintas, ¿sí? Entonces, esa es la particular del intervalo. Por eso, cuando se fija el 95%, pues hay una muy alta probabilidad de que 100 veces con muestras distintas yo obtenga 95 de ellas ese intervalo. Entonces, es altamente precisa la medida. ¿Listo? Entonces, aquí lo que decíamos, como hay varios caminos, ¿cierto? De 0 mayor, 1 mayor de 1 y menor de 1, si quieren, para no avanzar más en los cálculos por el momento y que esto nos vaya quedando bien lo de los intervalos y no nos perdamos, me voy a saltar muy rápido a esas diapositivas de los muñequitos, que así vamos a poder entenderlo mejor. Entonces, miren, tenemos el valor de 1, que tanto para la razón de prevalencias como para el OR va a ser el valor nulo.
por lo que ya dijimos que la razón de prevalencia es, si yo divido el mismo número con el denominador me va a dar exactamente 1, ¿cierto? Entonces, ese va a ser mi valor nulo. No el 0, el 1. Quiere decir que yo tengo por debajo de 1 unos valores que todo lo que caiga aquí está en esta zona como del paisaje y es con un factor que se asocia a la reducción de la probabilidad de presentar un riesgo. En traducción con lo que estamos haciendo, ¿el factor cuál es? La obesidad. ¿Y cuál es nuestro desenlace? La diabetes. Por eso en una interpretación dijimos que eso indicaba que quienes eran obesos tenían menor probabilidad de presentar diabetes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es por encima de 1? Aquí está como el bosque oscuro. ¿Por qué? Porque es un factor que se asocia al aumento de la probabilidad del riesgo. ¿Sí? Pero aquí hay varios escenarios. El número 1 es estos niños que están acá y es a lo largo de esta soga, aquí en el punto, si quieren de la mitad, va a estar nuestra razón de prevalencias o nuestro OR, ¿cierto? Y los niños de la izquierda van a ser el intervalo inferior, el límite inferior, y los de la derecha el superior. Supongamos que nuestros datos son esos, 0.77, y el intervalo que dijimos era 0.69 y 0.89. Entonces, estos niños son 0.69, estos son 0.89 y aquí está el 0.77. Los tres están en la misma zona, es decir, todos por debajo de 1. Incluso un poquitico lejitos del 1, 0.89. Todavía le falta para estar cerca al 1. Por tanto, como los tres nos indican lo mismo, pues hablamos de que ese factor está asociado a la reducción de la probabilidad de presentar la diabetes, ¿cierto? Esta es otra situación. También los tres están por debajo, pero mire que la soga está más cortica, es decir, este intervalo es más corto, es más preciso, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos con números, ¿cierto? Y este es muy parecido, ¿sí? No está tan alejado del 1, se está acercando y también de pronto es amplio el intervalo. Miren lo que empieza a pasar aquí en estas dos situaciones de la mitad. El RP puede estar aquí, donde estoy indicando, menor de 1. Fíjense que el intervalo, el límite inferior también está menor de 1, pero el superior está mayor de 1. Aquí es cuando, por eso hacíamos como el check de los tres. Uno diría, inferior, menor de 1. RP, menor de 1. Superior, mayor de 1. No puedo definitivamente concluir que el factor reduce solo por la medida puntual del intervalo. No puedo olvidarme del superior, ¿sí? ¿Eso qué me indica? Que si yo parto del principio de que dijimos del intervalo de confianza, pues hay momentos donde el factor se comporta como reductor del riesgo y en otros como que incrementa. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Es que a veces aumenta, a veces no. No puedo concluir, por eso se dice que no es significativo. ¿Sí? Entonces, en estos casos, de estos niños de la mitad, donde el intervalo incluye el valor de 1, ahí es cuando menciono que ese factor no es significativo. Es decir, mi interpretación será como la exposición o el ser obeso disminuye la probabilidad de presentar la diabetes. Sin embargo, esta medida o esta razón no es estadísticamente significativa, ¿sí? Entonces, yo no puedo concluir finalmente que sea protectora. Y fíjense la última situación. Los tres están en esa zona oscura donde aumenta la probabilidad del riesgo, ¿cierto? Y yo puedo concluir con una confianza del 95% que supongamos el valor del riesgo está aquí en 2.4. Entonces, pues que este factor me aumenta el doble de riesgo en presentar diabetes cuando soy obeso, ¿sí? Esto para resumir todo lo que tenga que ver con interpretación de RPs y ORs. Si le ponemos números, miren lo que está acá. OR, 0.55, límite inferior 0.11, superior 0.89. Entonces, ¿qué dirían en este primer escenario?
Si Que la quieren, exposición reduce el desenlace. si quieren, sigamos con el mismo ejercicio de que la exposición es obeso y el desenlace es diabetes. En ese caso sería que ser obeso disminuye el riesgo de padecer diabetes. Exacto. Muy parecido a lo que estamos Se encontrando. convierte en un factor protector, ¿no? Sí, que es lo mismo a decir que es un factor que disminuye o que reduce la probabilidad de presentar el desenlace, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer una precisión de Profesor, lo que hemos estado interpretando, pero no hemos dicho la magnitud. Déjenla pendiente. Todavía, ahorita que veamos esto, vamos a colocar el qué tanto. Sí, aquí estamos mirando hasta el momento si reduce o aumenta, pero ahorita vamos a mirar la magnitud. Adelante. no sé, yo tengo es una duda frente a la interpretación. En ese caso, por ejemplo, en el OR 0.55, ¿no sería que la obesidad no es un factor desencadenante de la diabetes? Más Pues que desencadenante, porque cuando lo metemos como factor protector, no, es decir, de pronto el argumento no me cuadraría más si estamos hablando que el desenlace vendría a ser la diabetes, por cierto, causada por obesidad, sería que no existe una relación causal entre tener obesidad y desencadenar en una diabetes. pero acuérdense que no podemos hablar de relación causal. Aquí estamos asociando un factor y una exposición en un estudio de corte transversal. Entonces tendríamos que empezar a mirar, por eso la palabra asociado, factor asociado a, ¿cierto? Porque no podríamos decir que definitivamente... Exacto. Profe, o tal vez no haya no haya una asociación entre la obesidad y desencadenar en diabetes. Sería como más prudente que decir que la obesidad es un factor protector para la diabetes. Cuando usted menciona que no hay asociación, ¿qué escenario viene siendo? ¿Cuál de estos 1, 2, 3 y 4? En el primero, en R.55. O sea, que la obesidad no es un factor que desencadene diabetes. Pero sí se está encontrando, porque se está encontrando que el OR es menor. Es decir, fíjense que incluso lo que seamos ahorita de no significativo es equiparable a lo que usted dice que no, realmente no se encuentra asociación. ¿Cuáles serían esos escenarios aquí en estas? Vámonos con José. Esos escenarios sería el 2 y el 3, en los que podríamos decir que de pronto no hay asociación. Claro. Y sino que creo entender cuál es la inquietud que tiene el compañero Omar, y es que, claro, a todos nos suena pues la idea de que obviamente la obesidad no es un factor protector contra la diabetes, pero pues es solamente como el ejercicio de la interpretación de esta muestra que estamos tomando. De acuerdo. Cambiémoslo, por eso les digo, esto va a generar ruido por el conocimiento que tenemos de que la obesidad sí es un factor que aumenta el riesgo de diabetes. Pongámoslo en otros términos. Acceso a, o más bien, consultas prenatales frente a desenlaces, digamos, con el recién nacido, ¿sí? Bajo peso al nacer, por ejemplo. Si yo tuviera el acceso a los controles prenatales y encontrara este resultado del OR, pues yo podría decir que las gestantes que tienen sus controles prenatales completos o una cantidad superior a tal, presentan menos probabilidad de presentar bajo peso al nacer en los recién nacidos, ¿sí? Por ejemplo, uno esperaría encontrar eso como un factor que reduce otras medidas preventivas, ¿cierto? Por eso importante aquí, y estos hallazgos nos muestran eso, pero ahorita vamos a analizar cuáles pueden ser las causas de encontrar eso, ¿sí? Porque no nos quedamos con el dato. Nosotros, imagínense hacer una investigación y que encontráramos esto con una muestra grande, porque aquí son 1475 y encontramos esto, ¿sí? Tenemos que preguntarnos más allá de por qué me encontré que era reductor. Voy a contradecir toda la literatura que hay sobre el tema, ¿sí? Todos los estudios indican una cosa y yo llego a afirmar otra, ¿sí? Pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué necesito
controlar de otras variables que me están llevando a encontrar este hallazgo. Eso es lo que vamos a ver ahorita, que eso está por aquí en más abajito, ¿sí? Pero, digamos, está claro, digámoslo, la interpretación. Siempre que esté por debajo de 1, ese factor, cualquiera que sea, ya sea, no sé, se promueve la lactancia materna, uno esperaría que reduzca un evento. Que el mismo control prenatal, no sé, medidas de autocuidado, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la que sea. Uno esperaría que todo eso reduzca una medida, un evento de salud. Otros asociados, pues uno, los que ya han conocido, ¿no? Tabaco aumenta la probabilidad de presentar ciertos EPOC, otras enfermedades respiratorias, el estar expuesto a contaminantes ambientales, lo mismo, a enfermedades en los menores de 5, en los adultos mayores. Eso uno espera que tenga una asociación positiva, que aumente la probabilidad del evento, ¿cierto? Eso, digamos, está ahí. Ya numéricamente y estadísticamente hablando, esto sería lo que consideramos nosotros para hablar de que definitivamente el factor se asocia como reductor, que es el caso número 1. O sea, podemos concluir eso. Miren, estamos encontrando que los 3 nos mencionan eso. La 2 y la 3, como dijo el compañero, indica que no hay asociación, que es lo mismo de no es significativo, eso que yo encontré en la medida puntual, ¿cierto? Porque a veces sí, a veces no. Miren que en los dos ocurre. Y donde también podría concluir que sí se comporta como un factor que aumenta la probabilidad de riesgo es en la situación número 4, que ese puede ser el tabaco y el cáncer de pulmón, o cualquier otro, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces, si quieren, José, ¿tenía otra pregunta o...? Profe, en la situación 2, podríamos utilizar el término se podría. La obesidad se podría asociar al aumento a la aparición de la diabetes. Sin embargo, no es significativo. Utilizar el término podría. Lo que podríamos describir en los resultados es, se encontró que el estar expuesto o el ser diabético me incrementa, ya vamos a ver el cuánto, me incrementa la probabilidad de presentar diabetes. Sin embargo, no es significativo, no es estadísticamente significativo, o no es consistente de acuerdo con el intervalo de confianza. Son 3 formas de mencionar. ¿Listo? Él se podría, definitivamente nos toca ser muy claros con los resultados que vayamos a presentar, ¿sí? Se podría dar, digamos, como para alguna ambigüedad. Entonces es mejor decir, se encontró, pero esto no es estadísticamente significativo, ¿sí? O no es consistente con el intervalo de confianza. ¿Listo? Es mejor expresarlo en esos términos. ¿Listo? Bueno, entonces ya con todo esto, ya dijimos que esto nos indica que reduce. Pero la pregunta, ¿cuánto reduce? ¿Sí? Que eso es lo que quedamos debiendo. Ya vimos si es significativo o no, pero ahora ¿cuánto reduce o cuánto incrementa? En este ejemplo de acá, si quieren, para no irnos al otro, ¿cuánto me reduciría aquí en esta situación número 1? $0.45, que sería lo contrario. ¿Lo contrario para qué? Eso está bien. Estamos Complemente la idea. diciendo que 0.55 es el riesgo de, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, acá me dice que 0.55 es el riesgo de presentar cierta enfermedad que ya sabemos que es más protectora que factor en realidad. Entonces, ahora hablaremos de lo contrario, el de no presentarla. Entonces, esa es la parte protectora o el de que no presente la enfermedad. El contrario que usted se refiere es que a la unidad, el 1, le restamos el 0.55, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Miren, esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que me protege o lo que me reduce no es 0.55. Yo tengo que restarle a la unidad. ¿Por qué la unidad? Siempre la unidad, ya lo hemos dicho. Este es el 100%, o si lo vemos en 1, pues va a ser mi valor inicial, el de partida. Al 1 le resto el 0.55 y me da 0.45. Eso es lo que me reduce, ¿sí? No me reduce 55%, me reduce
45%. Yo puedo expresarlo en términos de porcentaje. ¿Listo? Eso siempre que el OR sea por debajo de 1, ¿cierto? Ahora, eso está claro para todos. ¿Qué pasa cuando es por encima de 1? Que son las otras 3 situaciones. ¿Qué hago? ¿Cómo lo interpreto? Miremos esta situación 2. Pues, profe, yo pensaría que ahí sí se interpreta tal cual el número. Entonces, el número de veces que aumenta el riesgo de presentar. Entonces, por ejemplo, la primera es 1.1 veces el riesgo de presentar el evento si hay una exposición. O en la última, 2.28 veces aumenta el riesgo de si se presenta la exposición. Pero si el 1 es mi 100%, ¿cierto? Esta línea, hay un exceso después del 1 de 10, es decir, un 10%. Este factor, en esta situación 2, me aumenta la probabilidad de presentar diabetes en un 10%, porque está después del 1, de la coma, ¿sí? Si yo tuviera 1.68, me aumentan un 68%, no 1.68 veces, ¿cierto? Porque esto incluso ante un tomador de decisiones para comunicar mis resultados, no me dice mucho, a un 68%. Lo que esté después de la coma será ese porcentaje que me aumenta. Si es 0.92, un 92%. Cuando ya llega a 2, yo puedo decir que se duplica el riesgo, que es 2 veces mayor, ¿cierto? Ya ahí me cambia mi situación, ¿cierto? Se está duplicando. Es decir, hay un 200%, pero pues como yo no le digo un 200%, porque nadie me lo va a entender, digo que se duplica el riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este 1.56, ¿cuánto sería ese aumento? 56%. 56%. Ahora, ¿es significativo o no lo es? No lo es. No lo es, porque aquí está mi 1 en este intervalo. Es decir, no me quedo con el OR. ¿Se acuerdan que un intervalo no se le niega a nadie, ni en el cálculo ni en la interpretación? Entonces, si yo digo 56, ya, última palabra, y alguien me dice, ¿y usted por qué no tuvo en cuenta su intervalo? Si su intervalo parte en 0.9 y se va hasta 1.95. No es concluyente. Si usted no puede afirmar esto con seguridad, entonces, por eso interpretamos de forma global, nunca dejamos solita la medida puntual. ¿Listo? Ahora, 2.28. Eso es 128%. Se duplica. Se duplica. Se duplica. Entonces, pero siempre recuerden que la mejor manera es cómo podemos leerlo que se entienda, ¿cierto? Por eso decíamos, eso de 120% no funciona, ¿sí? Es mejor hablar de porcentajes de aumento, porcentajes de reducción, o se duplica o se triplica, o es 2 veces más o 3 veces más. Entonces acá diríamos 2.28 veces más, ¿cierto? Es decir, si este fuera diabetes y obesidad, diríamos que los pacientes obesos tienen, o el factor obesidad se asocia con un aumento de 2 veces, 2.28 para ser exacto, de probabilidad de presentar diabetes. ¿Y esto es significativo o no lo es? Sí lo es porque está dentro del intervalo. Sí, Sí lo porque es. quiere decir que tiene una un aumento de la probabilidad del riesgo. ¿Y eso quién me lo dice? Estos niños del intervalo inferior y estos Ujú. del límite superior. ¿Listo? Ojo con esto porque de aquí en adelante, todo lo que vayamos calculando de estas medidas de asociación van a tener esta lógica. Entonces, para recapitular, siempre que calculemos una RP, que es 2
prevalencias, en este caso, siempre en el numerador los expuestos y en el denominador los no expuestos, hay 3 caminos: menor de 1, mayor de 1 o 1. Siempre calculamos el intervalo de confianza, porque el intervalo me acompaña a la medida puntual. Lo primero es hacer una lista de chequeo rápida. Medida puntual, menor de 1. Ya de una me sitúo en la zona de reducción. Límite inferior, me dice lo mismo, reducción y reducción. Todo me indica que este factor, con esa confianza del 95%, se comporta como un factor que reduce. La segunda pregunta que me hago es, ¿cuánto reduce? Tengo que a la unidad restarle ese OR para conocer el porcentaje real de reducción. Y ese va a ser mi resultado. Si es 1, ya sea porque ese RP me da exactamente 1 y su intervalo también va a estar ahí en 1, pues yo digo que aquí este factor no se comporta como riesgo ni como protector en este estudio. No puedo concluir frente al rol que tiene ese factor. Tercer camino, mayor de 1. Lo mismo. Hago la lista de chequeo, miremos si quieren el tercer escenario, que es el que es significativo. Entonces, está mayor de 1, está mayor de 1 y está mayor de 1. Todo me indica que este factor se comporta como un factor que aumenta la probabilidad de presentar el evento. Ya, lo tengo resuelto. No hay punto, digamos, de discusión. La segunda pregunta sería, ¿cuánto o cuál es la magnitud de ese aumento? Sencillo. Tomo el número que está allí y esas son las veces que voy a tener como incremento. Si es mayor de, pues en este caso, si es 2 o más, coloco que se duplica, que es 2 veces más. Y si no llega a estar en el 2, pues me queda más fácil hablar en términos de ese porcentaje de exceso, ¿sí? Desde 1.01 hasta 1.99 lo puedo expresar en esos términos. Todo lo que esté después de la coma del 1 va a ser ese exceso, ese porcentaje de aumento. Como vimos acá, punto 10, 10% más, punto 20, 20% más de riesgo, punto 88, 88% más de riesgo, hasta punto 99 será 99% más. Cuando ya toca el 2 y así sucesivamente, duplico, triplico, 2 veces más o 3 veces más, ¿cierto? Esta es, digamos, la forma de presentar nuestras interpretaciones y mencionar si esto es significativo o no lo es. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y creo que el tiempo no nos dio para más de lo que estábamos pensando, pero no importa, el caso es que ustedes se vayan con esto muy claro, porque de aquí en adelante, para sus trabajos de tesis, para muchos, digamos, cálculos, van a calcular. Incluso, por ejemplo, en un estudio de brotes, lo mismo. Calculamos ORs, todo esto tenemos que analizarlo de acuerdo con eso. ¿Cuál fue la medida puntual? ¿Cuáles fueron los intervalos? Cuando estamos evaluando factores y si esto guarda una relación con un desenlace, en cualquier situación, ¿sí? Esto mismo aplica para los estudios de caso control, para los estudios de cohorte, ¿sí? Mejor dicho, estas tablas de contingencia son claves para el epidemiólogo y puntualmente en este caso, calcular las razones de prevalencia y más adelante vamos a ver los ORs y saber interpretar sus intervalos es clave. ¿Listo? Entonces no olviden esto, por favor, y siempre consideren el cálculo de los intervalos y la interpretación. Bueno, vamos a pasar a las últimas proporciones, pero no sé, preguntemos, ¿ha quedado claro hasta el momento, después de todos estos ejercicios? Fabián. Profe, yo tengo una pregunta puntual. Todo lo anterior quedó bastante, o sea, a lo personal quedó claro. La pregunta es, generalmente cuando hago un estudio y el OR me da que no es estadísticamente significativo, yo puedo rescatar mi estudio de tal manera que al aumentar el tamaño de la muestra, de pronto me vaya en búsqueda de una significancia estadística. Es que fíjense que ahí, digamos,
vamos a ver esas razones de haber encontrado ese factor como, o posibles razones, ¿cierto? Para encontrar ese factor como protector, porque puede deberse a muchas razones, entre ellos tamaño de muestra, pero no necesariamente, ¿sí? Aquí, los que vieron la lectura conmigo no me harán mentir, y es la presencia de sesgos, por ejemplo, ¿sí? Sesgos de selección, sesgos de medición, son factores que se van a ver reflejados en las estimaciones. Entonces, aquí, incluso, ahorita lo veremos, todos estos factores les anticipo, y es que lo que vemos acá son esas razones para encontrar asociación en estudios de corte transversal, ¿m? Que ahorita lo vamos a detallar, pero una de ellas puede ser el tamaño de muestra, pero no es la única. Puede haber presencia de sesgos, error, más estos que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, profe, gracias. perfecto. Vamos a calcular estas 4 últimas y Profe, igual, ¿las interpretamos, señor? una preguntita. Cuando estamos hablando de duplicación del OR que da por encima de 2, en la vida real, ¿qué tan común es ver esos OR por encima de 2? Y si es muy Sí, común, ¿qué tan bueno es para el investigador que siempre se dan esos resultados? de acuerdo. Digamos, incluso buena esa pregunta, porque tanto el OR como su intervalo puede ser muy impreciso, por ejemplo, y tiene que ver mucho con el rigor metodológico. Por ejemplo, la precisión del intervalo. Cuando tengamos unos ORs de 20 con un intervalo de 1 a 100, ¿cierto? Pues primero es un OR muy alto, ¿cierto? Que es muy probable que esa no sea la verdadera magnitud, y que yo tenga una población con un N muy pequeño, y que dentro de lo que yo estoy evaluando además hay una población con esas características que es muy pequeña. Entonces eso hace que yo esté obteniendo unas medidas muy infladas y el intervalo muy impreciso. Imagine, de 1 a 100, pues eso no me dice nada. Eh, Siempre es bueno calcular los ORs, pero además hacer otros análisis que vamos a ver en el camino, análisis estratificados, análisis multivariados, que va a permitir ajustar otras variables de confusión y considerar otras variables distintas, ¿sí? Porque esto es una pequeña parte para evaluar la relación, pero aquí no termina. Quizás va a terminar para este taller evaluativo, pero en la vida real no termina aquí. Es decir, yo no me quedo con que este factor aquí, simplemente haciendo una tabla de contingencia, obtuve 2.28 con ese intervalo y ya, sino que después de este proceso vienen otros análisis posteriores, ¿sí? Estratifico, digo, ¿qué pasa con los que tenían, los hombres y las mujeres? ¿Sí? Ese es un estrato, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando involucro todos los factores en un modelo logístico y ahí controlo variables de confusión? Entonces, esta es la primera parte, ¿listo? Pero esos intervalos, tanto esos ORs muy grandes, nos llevan a pensar muchas cosas, ¿sí? Tamaños de muestra, sesgos, porque pueden que estén presentes ahí, en esos casos, ¿listo? Bueno, entonces, vámonos con proporción de obesidad, que viene siendo la exposición en diabéticos. Bueno, aquí ya están ustedes unos duchos y creo que vamos a poder hacerlo más rápido. Entonces, cuéntenme aquí, por favor, cuál es el numerador, denominador. Profe, pues yo creo que el denominador son los diabéticos, que serán 586. Y el numerador son los que son obesos en la columna de diabéticos. Entonces sería 240. 240. Listo. ¿Cuánto nos da? $40.95. .4095. Muy bien. Pero O al sea, ser proporción no se pasa en porcentaje, profe. sí, o sea, 40%. Es verdad. Listo. ¿Cómo lo interpretamos? Profe, se interpretaría como que el 40% de los pacientes diabéticos son obesos. Muy bien. O la obesidad
en pacientes diabéticos es del 40%. Muy bien, vámonos con los no diabéticos, proporción de obesidad en no diabéticos. Sería similar, profe, sería los no diabéticos, que en este caso serían 889, los que sí son obesos, que serían 451. 451. Muy bien. Miren que ahí estamos haciendo un análisis vertical sobre nuestro denominador. Aquí son los diabéticos, el desenlace. ¿Sí? Esto nos da 0.50 me dio a mí. 150 por 100, 50%. Bueno, más los decimales que pueda tener por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, la interpretación, ya la hemos dicho, no vamos a repetirlo, creo que ya ahí ustedes están cada vez como apropiándolo mejor y viene siendo lo mismo, ¿cierto? Bueno, razones de proporciones de exposición. Miren que aquí también es una razón, pero en este caso de la exposición. Es decir, ¿cuáles vamos a dividir acá? Las últimas dos, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos dio? Pero espérenme, yo quiero validar aquí un momento porque no dice esta. 0.57, listo. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? .8, ¿cierto? Sí, señor. .8, listo. No sé si esto también nos lo muestra OpenEpi, creo que no. No, aquí no nos lo muestra. No importa. Bueno, haríamos un análisis similar en cuanto a razones de exposición. ¿Listo? Vamos a calcular el OR. Entonces, hasta el momento, estas que voy a colorear en rojo son análisis tanto horizontales como verticales. Esta, como ya lo vimos, me va a ser mi cociente de 2 razones. Aquí ya mi medida va a ser distinta. Voy a poner en azulito. Estas también van a ser en rojo. La otra en azul, por también tratarse de 2 razones, pero en este caso de exposición. O sea, en pocas palabras, mire todo lo que yo puedo calcular de una tabla de contingencia. Ven que esto también nos queda para decir no solo, mire, esta es la prevalencia de obesidad y de diabetes. No, mire todos los análisis que uno puede hacer y el jugo que se puede sacar de los datos, por lo menos en un estudio de corte transversal, que es lo que estamos viendo hasta el momento, pero aplica para nosotros. Y vámonos con esta OR de prevalencia, que lo voy a colocar de color verde. ¿Por qué? Porque es una medida también relacional. ¿Qué es el OR? Conceptualmente hablando, es un poco más complejo que el RP o que es el mismo RR, la misma fórmula. Mírenlo acá. Odds de expuestos sobre no expuestos en casos, odds de expuestos, mejor dicho, esta cosa ni se entiende, ¿sí o no? Esto, masticar eso así, es muy complicado. Entonces, aquí está más fácil. Esta es nuestra tabla de contingencia. Tenemos expuestos, no expuestos, casos, controles. Llámenlo aquí positivos en los casos, negativos en los controles. Aquí es la palabra propia de un estudio de caso control, pero en nuestro caso va a ser si tiene el desenlace o no lo tiene, entonces es lo mismo, ¿sí? Entonces acá tenemos A, B, C y D. ¿Cómo es un OR? Se compone de 2 partes. La primera es calcular el odds de la exposición en casos. ¿Qué es un odds? Un odds también, o qué es un OR, también se le denomina razón de disparidad, razón de momios, por eso en algunos estudios publicados en español dice RM, la abreviatura de razón de momios. Entonces, creo que tiene 2, 3 sinónimos más, ¿cierto? Pero el más famoso es odds ratio, OR. ¿Listo? Pero puede llamarse de otras formas, por si lo ven por ahí, es lo mismo.
que cuando estamos en un estudio transversal, le colocamos la P de OR de prevalencia, pero es lo mismo, es la misma fórmula, ¿cierto? Solo que estamos diciendo que ese OR es de un estudio de prevalencia, es decir, datos transversales, ¿listo? Pero es lo mismo. Podemos omitir la P incluso, hay artículos que la quitan, no pasa nada, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué viene siendo el numerador de ese OR? Primero, el log de la exposición en casos. Esto tiene una división y es casos con exposición, es decir, la A, sobre casos sin exposición, la C. Es decir, aquí estoy dividiendo el que se enferme al ser expuesto sobre el que se enferme sin ser expuesto. Es decir, el complemento, el que se enferme versus el que no me enferme. ¿Sí? Mire cómo cambia la lógica del OR. Si yo lanzo un dado y en la cara superior me sale el 1, ese es el chance del numerador, pero en el denominador es lo que no ocurrió, ¿sí? Es ese chance de que no me hubiera salido ese número. Entonces, lo mismo aquí, la lógica del OR es el chance también digamos, aparecen, porque es que el odds es un término, digamos, que no me indica, no es un riesgo como tal, ¿sí? Tampoco es una probabilidad como tal, es un chance, ¿sí? Es una posibilidad. Es muy distinto a lo que hablamos por ejemplo, de un RP. Si yo ya tengo claramente este OR, y es que me enferme estando expuesto a que no me enferme, a que me enferme, perdón, sin estar expuesto, ya tengo una primera parte del OR. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? El log de la exposición en los controles, que es lo mismo decir en los que no presentan el desenlace. Y es la misma lógica. No presentar el evento de interés en quienes están expuestos, sobre presentarlo en quienes no están expuestos. Y esto sería B sobre D. Ya tengo un numerador y un denominador. Hago la operación que falta. Si lo hiciera a mano, recuerden en el colegio que nos decían, estos son como unas orejitas, los extremos, usted los multiplica, o sea, A por D, y lo divide entre las orejitas de adentro, B por C. Y aquí lo tenemos. Y esto también nos va a dar un número que puede ser 1 mayor de 1 o menor de 1. Miren que es más complejo un OR, por eso empezamos con este que es más sencillo. Divido dos prevalencias, siempre arriba la de expuestos, abajo la de no expuestos, y ya, no tengo que hacer más cosas. Pero en el OR mire todo, cómo me cambia, mire todo lo que me indica un OR diferente, ¿sí? Pero al fin de cuentas el resultado puede tener esos mismos tres caminos, menor, mayor o igual de 1. No me cambia. Y la interpretación ya vamos a ver qué precisiones tiene. Entonces aquí, no sé, preguntas hasta acá. O logramos entender qué es eso del OR un poco en cuanto a su cálculo, ¿sí? Si logramos entender esta parte, ya vemos que es diferente el OR que el RP de entrada. Y ya vamos a ver que eso tiene unas connotaciones diferentes en la interpretación. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, la razón de prevalencia y la razón de incidencia, ¿estaríamos hablando de lo mismo de riesgo relativo? Sí, señor, porque son dos razones de riesgos. En este caso, riesgo es un sinónimo de incidencia y aplica para estudios de cohorte, porque ahí es donde podemos estimar incidencias, casos nuevos. ¿Listo? Pero en términos del cálculo es exactamente igual. Listo, profe, gracias. Vale, muy bien. Entonces, si ya vemos esas diferencias, uno se pregunta, ¿cuándo entonces calculo OR y cuándo calculo RP? Porque ellos se pueden parecer en un punto y se empiezan a ver diferentes, ¿cierto? Entonces, miren acá. Tenemos por un lado el riesgo y por otro el odds. Y cuando el riesgo está en punto 1, el odds toma el valor de punto 11. Imagínense que después de hacer esa tabla, si yo calculara los dos, el riesgo es el mismo RP o la razón de riesgos o la razón de incidencia,
que ya vimos allá. Miren que hoy estamos viendo dos medidas, nada más. No vamos a quedar con esas dos medidas. Entonces, este RP, después de hacer esa tabla y calcular los dos, que nosotros lo hicimos, vemos que cuando está en punto 1, el odds es muy parecido, punto 11. Cuando toma el valor de punto 2, el odds toma punto 25. También es parecido, no se aleja todavía tanto. Pero mire que aquí empieza a alejarse. Riesgo punto 3 y OR punto 43. Ya se alejó, no es lo mismo decir punto 30 a punto 43. Y aquí se sube, se sube, se sube. Quiere decir que el odds en un momento se empieza a sobredimensionar o sobreestimar con respecto a la RP. Pero, ¿por qué ocurre eso? Miren, eso se entiende más en la gráfica. Si esta es mi frecuencia del evento, que es lo mismo hablar de qué. ¿Quién me dice esto que viene siendo? Un sinónimo de esta frecuencia del evento. Número de veces que se repite. Pero en términos de lo que estamos viendo, ¿qué otro ¿La sinónimo? prevalencia? La prevalencia. profe. La prevalencia, muy bien. Entonces fíjese que si la prevalencia, esta es mi prevalencia que va hasta 70, pero puede llegar al 100. Y este es mi RR o mi OR. RR, bolita blanca, OR, bolita negra. Fíjense que están súper pegaditas, aquí en 10 y por aquí en 15 se empiezan a separar. ¿Pero quién se separa? El OR. ¿Quién es más conservador? El RR/RP. Es lo mismo que tenemos aquí en números, pero aquí lo podemos ver en una gráfica. Y es, de acuerdo con mi prevalencia del evento, este OR puede estar sobreestimado o puede parecerse mucho al RR. Aproximadamente hasta 15, que es lo que vemos por acá. Incluso miren que a 20 todavía no se aleja tanto. Entre un 15 y un 20 yo podría reportar o un OR o un ORP y no tendría mayor diferencia. Me están indicando lo mismo. Pero si mi prevalencia supera el 20%, miren que en ese caso yo podría optar por el RP, que es más conservador, y no un OR que me va a tender a sobredimensionar o me va a decir que hay más riesgo, pero realmente no es tan alto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Y trayendo ahora los datos que calculamos, miren que nuestra razón de prevalencia fue 0.77. Miren que nuestro, bueno, el OR no lo hemos calculado, ya lo vamos a calcular, ¿sí? Pero aquí, ¿ustedes qué esperan encontrar? ¿Que sean parecidos o que el OR empiece a estar alejado? ¿Qué después de todo esto esperan ustedes encontrar? Que esté alejado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando el PR comenzaba a crecer mucho, los ratios se sobredimensiona. En este caso tenemos una razón de prevalencia casi de 0.7 y habíamos dicho que después del 0.3 más o menos prácticamente se elevaba mucho. Entonces por eso decimos que el ratio puede estar muy elevado porque se sobredimensiona con respecto a la RP. Claro. ¿Y por qué? Porque la prevalencia, miren las prevalencias, 39 de diabetes, 46 de obesidad. Esto hace rato pasó por entre 15 y 20. Es muy probable que encontremos que el OR difiere de la razón de prevalencia. ¿Sí? Ya lo vamos a comprobar, ¿cierto? Entonces, hagámoslo. Calculen A por D sobre B por C. Igual ahorita lo corroboramos con la calculadora de OpenEpi, pero háganlo ahí súper rápido y me cuentan los datos. ¿Cuánto les digo? Bueno, una forma rápida y práctica, antes de que se me olvide, es, como uno empieza, digamos, para uno aprenderlo, esta figurita es clara. Pero después de que uno ya sabe, bueno, ya sé dónde proviene un odds ratio, ya sé que es que ocurra el desenlace versus que no ocurra tanto en casos como en controles, y eso es lo que yo divido. Bueno, cuando ya uno entiende todo eso,
ahora sí en la práctica, ¿cómo me queda más fácil para no empezar a hacer todos estos cálculos, sino rápidamente hacerlo? Pues miren, súper sencillo. Todo, para llegar a esto es tan fácil como, si mi tabla está aquí en expuestos y aquí en desenlaces, es multiplico los extremos y ese va a ser mi cociente. A por D, mírenlo acá, sobre B por C, mírenlo aquí. Es decir, hago una X y divido ese cociente. Esas dos multiplicaciones. A por D, el extremo, sobre B por C, el otro extremo. Y ahí tengo mi OR, ¿cierto? Entonces, ¿aquí cómo sería? Hagamos de esa forma rápida, pero pues yo sé que ustedes ya entienden de dónde salió todo ese OR. Entonces, ¿cuánto sería? Díctenme si quieren. 240 por 438. 438 sobre 451 por 346. 451 por 346. Muy bien, díctenme porfa numerador. Estaba un número súper grande. El primero 105.120. ¿Y el denominador? 156.046. Perfecto. ¿Y el cociente entre ellos? 1.1984. Dejémoslo en 19, pero lo pueden aproximar. Mismo distinto. Voy a rápidamente corroborar esto para que todos estemos hablando en lo mismo. Listo, 451. Profe, a mí me da un número diferente, me da 0.667. Sí, ya miramos, por eso quería... 120 dividido 156, 0.46, 0.67, muy bien. La compañera que nos dijo este valor lo debe corregir. Bueno, 0.67, bueno, muy bien. ¿Distinto a la RP? Sí, ¿cierto? De 0.77 a 0.67 es distinto. Pero bueno, nos falta el intervalo. ¿Qué nos dice OpenEPI? Por acá está el OR. Mírenlo acá, odds ratio. Incluso nos da dos. El CMLE, que esto es una corrección de continuidad, aquí está, Conditional Maximum Likelihood, y el OR normalito. Este con el asterisco es con una corrección, ¿cierto? Son muy similares. No, la idea no es ahorita entrar a hablar de la corrección. El que arroja el SPSS es este que vemos aquí abajo. Vamos a tomar este. Entonces, miren, nos dio exactamente lo mismo, 0.67, pero aquí nos interesa mucho el intervalo. Y es 0.54 a 0.83. Entonces, ahí hacemos nuestro análisis exactamente igual. Imagínense los niños con el lazo, dónde es que está cayendo el número, ¿sí? ¿Y qué nos dice la medida puntual? Váyanme diciendo, por favor. Se comporta como que reductor o incrementa o Protector. reduce. Eso, Protector. Sí, sería protector ahí porque es menor a 1. Y el índice de confianza también ambos están menores a 1. Perfecto. O sea que todo parece indicar que este factor también, al igual que el RP, se comporta como un factor que reduce, ¿sí? Pero pues hay diferencias entre ellos, ¿sí? Hay una distancia. Por lo que ya dijimos, la prevalencia supera el 15 a 20% y por eso difieren entre sí. Pero la interpretación, ¿cuál viene siendo entonces la interpretación del OR? Diferente a la razón de prevalencia. ¿Cómo lo interpretaron ustedes en el contexto de un estudio de corte transversal? Profe, tendría que hablarse que para la muestra, la obesidad no se encuentra asociado al desarrollo de diabetes. Sí, ¿y qué más? Ahí va bien. O no se encuentra asociado, no, sino
reduce la probabilidad de presentar diabetes, el ser obeso, ¿cierto? Porque si no se encuentra asociado, recuerda que es lo mismo cuando no es significativo. Si yo digo no se asoció, es porque no es tan preciso. Porque a veces me aumenta y a veces me disminuye. Y ese a veces me lo da aquí el intervalo. ¿Sí? Si tuviera el 1 en el medio del intervalo, yo diría, bueno, no puedo concluir pues que esto es ni riesgo ni protector. No es concluyente. Se pierde, no es significativo o no es consistente. Encontré lo mismo, ¿sí? El OR en este caso también me indica, ¿cierto? Es una interpretación muy similar. Lo que en los trabajos, la idea es que cuando ustedes supongan que encuentren estos hallazgos, ustedes mencionen, de acuerdo con el OR, ¿cierto? O con la medida de asociación. Este puntualmente es una medida de asociación. Fíjense que hicimos una X. Ya no estuvimos ni horizontal ni vertical, sino es una medida de asociación. Yo diría, o sí, ¿cómo lo diría la compañía? Pues no sé, pero sería como, de acuerdo con la medida de asociación de OR, la obesidad reduce la probabilidad de presentar diabetes en un 33%. Muy bien, también. muy bien. Ahí también se hace el mismo cálculo, perfecto. 1 menos el 0.67, que es ese complemento, 0.33%, que viene siendo lo que me protege o lo que me reduce. ¿Sí? Estamos encontrando lo mismo que la razón de prevalencia y es consistente o es significativo por su intervalo en ambos casos. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, miren, yo les dije que tratábamos de salir un poquito antes, pero no quiero dejarlos con esto inconcluso. Y más cuando están ustedes, digamos, ya como con tanta, están alineados a todo lo que estamos haciendo. Creo que les llevamos el ritmo. Entonces, yo podría concluir a partir de esos datos que los sujetos obesos tienen menor riesgo de desarrollar diabetes. Eso fue lo que encontramos, ¿sí? Pero, ¿por qué puede pasar esto? Primero, por la incidencia. Recuerdan que dentro de la fórmula prevalencia está la incidencia y es mayor incidencia de obesos. Hay mayor obesos, 46%, ¿cierto? Esa es la primera razón. Nosotros ya la empezamos a intuir cuando estábamos haciendo los ejercicios. Otra, no es probable que ser obeso prevenga la diabetes. Es decir, desde la plausibilidad biológica y por todos los principios de Bradford que conocemos, nosotros sabemos que no es probable que la obesidad prevenga la diabetes. Entonces, eso es algo que debemos considerar en estos resultados. Tercero, duración de la diabetes. No es probable que la duración de la diabetes sea menor en obesos que en no obesos. Y el último, que es un fenómeno de causación inversa. ¿Qué es esto? Y es probable que la persona que desarrolle diabetes deje de estar obesa o no empiece a estar obeso, que es lo que esa falta de dirección temporal nos limita en los estudios de corte transversal, esa causación inversa. Es decir, que como yo no sé qué ocurrió primero, no podría yo definir ese término de la causalidad. Es decir, puede pasar lo que está escrito acá, que el obeso primero haya sido obeso y esto lo haya llevado a ser diabético, o que el diabético comenzó a presentar obesidad, ¿sí? Y esto hace que las cosas cambien. Por eso, dirección temporal es importantísimo en un estudio transversal, porque puede darse este fenómeno de causación inversa. Y como yo estoy evaluando desenlace y disposición sin partir de un punto específico como desde la exposición o desde el desenlace, eso es lo que me va a condicionar. Entonces, justo este ejercicio, bueno, y hay otras razones, antes de cerrar, y es los sesgos. Este estudio, yo no les di mayor contexto, pero puede tener muchas imprecisiones, tanto en la medición de la diabetes como de la obesidad, y puede tener sesgos de selección, de observación, que eso también va a llevarme a que yo encuentre esas asociaciones que riñen con lo que el conocimiento actual me dice, o también por la confusión, el fenómeno de confusión
esta relación que estoy encontrando puede estarse viendo confundida por otras variables, es decir, puede estar tergiversada por la presencia de otras que yo no me estoy dando cuenta y que tengo que ajustar. Por eso este paso no termina aquí. Después de este análisis relacional o bivariado que hicimos con estas tablas de contingencia, siguen otros análisis posteriores, porque necesito controlar la confusión. Y una última es por azar. Por eso mi intervalo de confianza y el valor de P, para minimizar esa posibilidad de error por azar. Es decir, error tipo 1. ¿Listo? El valor P no lo vimos hoy, lo vamos a ver cuando cuando hagamos las tablas de contingencia en el paquete estadístico. Esto va a empezar a aparecer y ahí lo vamos a interpretar junto con el intervalo. Entonces miren que justo este ejercicio estaba desarrollado para llevarnos a pensar eso. Si esto nos hubiera dado distinto, no hubiéramos cuestionado todo esto y no veríamos las limitantes que nos pone un estudio transversal. Y lo que debemos pensar cuando en un estudio transversal tenemos esos hallazgos, ¿sí? No nos quedamos con ellos, nos preguntamos todo esto. ¿Qué hay de la incidencia, la duración media de la enfermedad? ¿Podrá haber causación inversa? ¿Será que hay sesgos? ¿Controló la confusión? ¿Cómo fue el azar y cómo se pudo precisar a través de un intervalo y limitar a través de un valor de P? Entonces, eso es lo que estaba para hoy, ¿cierto? Quedamos pendientes con lo de el ejercicio con el SPSS, lo hacemos dentro de 8 días. Yo espero que con este ejercicio nos lleve a pensar esto, digamos, frente a los estudios transversales. Pueda que no lo encuentren en el estudio de VIH, ¿sí? Pueda que en otros estudios sea muy poco frecuente que se llegue a encontrar esto, porque estos datos pues justamente son manipulados para llegar a estos resultados, ¿cierto? Pero puede pasar, y uno si uno no controla todo esto, sobre todo la confusión, puede llegar a tener estos dilemas, ¿sí? ¿Por qué encuentro esto cuando la literatura dice lo contrario? Entonces, reflexionen en torno a ello y miren cómo cómo debe tenerse en cuenta todo esto. ¿Qué vamos a hacer en 8 días? Vamos a vernos muy a las 6 en punto. Ustedes van a tener todo el espacio para intervenir. Recuerden mostrar un avance del trabajo, ojalá sea el 50%. La idea es que empiecen por lo primero y es el contexto del problema y la pregunta, los objetivos y un esbozo metodológico. Si alcanzan a adelantar de arte la metodología, mejor, ¿cierto? Vamos a revisar muy bien que la pregunta esté bien formulada, que los objetivos sean coherentes con ese título y con esa pregunta, y vamos a ir avanzando. Es muy probable que todavía tengan un planteamiento metodológico y no hayan explorado la base en cuanto a hagamos tablas de contingencia, hagamos esto, digamos, pero sí que ya tengan un plan de cómo lo van a hacer, de qué van a hacer y cómo lo van a realizar. Y en un momento de la sesión yo intervengo para presentarles lo que estaba, digamos, que me ha planeado para la segunda parte, y es el cargue al paquete estadístico y algunos tips de codificación. Hacemos tablas de contingencia y hacemos análisis relacionales. Esto que hicimos en esa tabla de contingencia manual lo vamos a hacer ahora en el paquete estadístico, todo acompañado de interpretación, y además le sumamos lo de cálculo muestral. Entonces, eso es lo que está para dentro de 8, pero un 90% va a ser la intervención de ustedes y un 10% va a ser la mía. Entonces, para que aprovechen esa sesión para aclarar las dudas, para presentar todo lo que tengan, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Si les quedó alguna pregunta, guárdenla porque estamos a 1 minuto de terminar y no quiero que lleguen tarde al otro lado. Y eso sería todo por hoy. Que les vaya muy bien en su otra clase. Esta presentación de la Muchas gracias, profe. Nos vemos entre 8 días. Gracias, profe. Nos vemos entonces en 8 días. Gracias, profesor. Bueno, que les vaya muy bien.